Muy bien. El tema de la unidad de la iglesia en el Nuevo Testamento, y hablamos del Nuevo Testamento porque de la iglesia se habla en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿A partir de cuándo se habla de la iglesia? En el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana, estamos hablando, ¿no? ¿A partir de cuándo se habla de la iglesia cristiana? Hechos 2, ¿sí? Recordamos esto que sí que empezaron a juntarse y estaban juntos y llega el Espíritu Santo y a través de ese momento se empieza a formar lo que era la iglesia, ¿sí? Hablamos en ese momento de iglesia primitiva, después hablamos de iglesia que fue creciendo, las iglesias en distintos lugares, regiones, y que la iglesia a lo largo del tiempo fue creciendo, ¿sí? Pero hoy vemos muchas iglesias, ¿no? Cuando hablo de muchas iglesias, no solamente hablo de regiones o de lugares físicos, sino también de distintos pensamientos, ¿sí? Y quizás a veces eso es lo que nos cuesta entender un poco cuando hablamos de la iglesia, porque hablamos de un Dios, ¿sí? Hablamos de un Dios, ¿sí? Y vemos distintas divisiones, distintas separaciones, y a veces nos cuesta entender. Entonces vamos a intentar buscar qué es lo que nos dice la palabra de Dios, no lo que pensamos nosotros, sino lo que nos dice la palabra de Dios a través de esto. Y vamos a buscar allí en Juan 10, ahí en el apunte lo tienen, lo podemos leer desde ahí directamente esto, y después vamos a leer otros pasajes que me van a ayudar a buscar en las Biblias, ¿sí? Lo podemos leer en el apunte porque están escritos estos dos textos que dijo el Señor Jesús a través de la unidad de la iglesia, ¿sí? Y dice en Juan 10, versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando del pueblo judío, aquellas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y esto se refiere al Señor Jesucristo, hablando de que había personas que todavía no habían sido, es decir, predicado el Evangelio no en forma masiva, sí en forma particular. Había casos, por supuesto, del Señor Jesús, Juan 4, hablando de la mujer samaritana, ¿no? Pero a partir de eso se nos muestra de que el Evangelio iba a crecer, iba a ser anunciado, y habla de un rebaño, fíjense eso, bien claro, es un rebaño y un pastor. Sigamos, en Juan 17, 21, dice, para que todos sean uno, y ahí sí, hablando de Jesús, pensemos el contexto en la última noche, en la que antes de ser entregado, y está orando, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense que la unidad, en este caso, a través de la oración de Jesucristo, muestra que es una predicación al mundo que no conoce a Jesucristo, ¿sí? La unidad es algo importante en el Nuevo Testamento y para Jesús lo era, por supuesto, y para nosotros debería serlo también, ¿sí? Mantener la unidad. Y fíjense que no solamente es la unidad como estar unidos solamente, sino también, o mejor dicho, se muestra en la práctica que refleja el mensaje verdadero de salvación, el mensaje de Jesucristo, porque para que ellos también crean, para que el mundo también crea. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Juan 17, 23. Estos pasajes, que el mismo Señor Jesucristo es el que los enuncia o habla, está mostrando la necesidad de que la iglesia sea una, ¿sí? Y aquí empezamos a ver algunos pasajes más, vamos a ver y a ir a buscar, porque otros escritores de la Biblia también hablaron de esto, ¿sí? Guiados por el Espíritu Santo, hablaron y mostraron la necesidad de ser uno en el Señor. Y podemos ir a 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 2. Quien lo tenga la Biblia. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense que habla del concepto de a los santos, pero no a los santos como dispersos, sino a los santos como uno, como un pueblo, ¿sí? 1 Corintios 1:10, ¿quién lo tiene? Ahí cerquita está. Os ruego, pues, hermanos, por el
Fíjense que, otra vez, lo mismo, habla de una misma mente, un mismo concepto, que no haya divisiones, y ahí introduce el concepto antónimo a esto, ¿sí? Que quiere decir lo contrario, que no haya eso, sino que haya unidad. Siguiente pasaje en Filipenses 2:2. Fíjese, Pablo le está escribiendo a los filipenses de esa misma manera y habla de ser uno. Y Pablo no era de la iglesia de los filipenses, no era de la iglesia de Filipo. E igualmente les habla como hermanos diciendo, seamos uno, pensemos en lo mismo, ¿sí? Tengamos este mismo sentir, ¿sí? Efesios 4:3, ahí cerquita, ¿quién lo tiene? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Fíjense, este texto es clarísimo, ¿sí? Tenemos que procurar nosotros, dependiendo de esto de nosotros, hacer lo posible para mantener guardar esta unidad en el espíritu. Y fíjense que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras convicciones, no es en lo que nosotros pensamos, sino que en el espíritu. Dios es el que actúa para que nosotros podamos mantener esa unidad. Que sigue, Efesios 4:12 y 13. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados por una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjense, otra vez, remarca constantemente lo mismo, ¿sí? Tener un Dios, un cuerpo. Cuando habla de un cuerpo habla de, sí, la iglesia, como un cuerpo, un solo espíritu, ¿sí? Deseando no el espíritu de cada uno de nosotros, sino el espíritu de Dios como uno, que sea el que prevalezca sobre todo. El 4:12 al 13, sí. ¿Quién lo tenés, Orlando? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, fíjate, este pasaje tiene que ver también no solo con la unidad, sabiendo que, quizás Pablo previendo que la unidad no es perfecta dependiendo de nosotros, ¿sí? De lo que hacemos o decimos nosotros, sino que es un camino para todos nosotros en el cual debemos procurar, y complementando con el texto anterior a este, no el que leyó Kurt, sino el anterior, el de 4:3, pensando que en el contexto es un mismo espíritu, ¿sí? Que Dios nos guíe, ¿sí? Y debemos procurar que Dios sea el que actúe en nosotros para poder ir caminando hacia la perfección del conocimiento del Hijo de Dios. Primera de Corintios 10:17, solo el 17, ¿quién lo tiene? Primera de Corintios 10:17. Fíjense también, Pablo, y este pasaje lo hemos leído cuando hablamos de los dones, ¿sí? Y habla de un cuerpo, ¿sí? Y el foco siempre está en lo mismo, en la unidad, en el cuerpo, en tratar de permanecer en el cuerpo, de tener un solo sentir, no el sentimiento nuestro, no lo que sentimos nosotros, sino el sentir de Dios, que prevalezca sobre el nuestro. Estos pasajes, y hay muchos más todavía, que hablan de la unidad, ¿sí? Y es más que elocuente y más que claro, por lo que hemos leído, que en el Nuevo Testamento se recalca que la iglesia tiene que ser una, ¿sí? Debe procurar ser una, no dependiendo de nosotros, sino dependiendo de Dios, lo cual habla de que nosotros debemos sujetarnos a Dios, y cuando hablamos de unidad, siempre tenemos que pensar también en la obediencia, tenemos que pensar en la sujeción, tenemos que pensar en el bien del otro, ¿sí? El procurar que el otro sea parte del cuerpo de Cristo. Todos estos pasajes nos muestran la necesidad, vamos a decirlo así, teórica, pero la necesidad afín y lo que Dios quiere de la iglesia, de una iglesia que sea una. Ahora también vemos en el Nuevo Testamento que y Pablo dedica mucho tiempo a cartas a distintas iglesias en las cuales
no había unidad. Y esto nos empieza a hablar a nosotros de qué es lo que pasa, porque la realidad somos personas, somos falibles, somos hombres y mujeres pecadores, ¿sí? Que muchas veces tenemos nuestro pensamiento, nuestros conceptos, que a veces no nos sujetamos del todo a Dios. Y Dios nos pide que nos sujetemos a Él. Dios nos pide que actuemos conforme a su voluntad. Dios nos pide que su Espíritu sea el que gobierne nuestras vidas. Fíjense ahí en Romanos, en el capítulo 16, fíjense en lo que dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y Pablo le está hablando a los romanos de esta forma, explicándoles que había personas que engañaban, había personas que causaban divisiones. Y esto no es ajeno a lo que vemos en el diario vivir. Esto fue escrito hace muchísimos años y hoy lo seguimos viendo, ¿sí? Y quizás hablamos con personas de otras congregaciones y lo seguimos escuchando, ¿sí? Y sigue pasando. Ahora fíjese que Pablo les está diciendo en primer lugar que no solo que se fijen, que miren quiénes causan divisiones. Ahí la palabra que se fijen tiene que ver con evalúen, ¿sí? Evalúen quién causa, no estamos diciendo que acusen, sino que evalúen quién causa divisiones, ¿sí? Después vamos a ver cuál es el sentimiento de esto, de qué hacer con la persona, ¿no? Pero vamos a pensar esto. Primero hay que evaluar quién causa divisiones, ¿sí? No estar mirando quién causa, sí, es decir, evaluando a todos, sino pensando si alguien está haciendo algo y está causando una división, ¿sí? Eso no es bueno. Eso no es bueno para la unidad del cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, dice lo siguiente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, fíjense la palabra que utiliza Pablo, muy dura, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este pasaje lo hemos visto también en otras clases, pero el contexto es que Pablo le está hablando a los Gálatas de que le cuenta una experiencia. La experiencia era de mantener la unidad, ¿sí? Pero había personas, inclusive, y estamos hablando del apóstol Pedro, ¿sí? No estamos hablando de cualquier persona de la iglesia, una persona más que importante en la iglesia primitiva, en la que mismo Pablo tiene que decirle o reconvenirle por lo que la actitud que estaba teniendo. Es una persona que Pedro había salido a predicar a los gentiles, y había predicado, y había andado mostrándoles el Evangelio y la verdad del Evangelio. Ahora, fíjense que lo que le pasó. Se ve que la gente de Jerusalén vino, Jacobo habla en particular, que había llegado, y que se ve que se sintió como que lo iban a juzgar por lo que estaba haciendo Pedro. Y Pedro se retrajo, se corrió del lado de los gentiles y se apartó para juntarse más con los judíos. Y esto que parece una actitud sencilla o que lo que muestra es una división. Y Pablo detectó eso y aún así no tuvo temor en el sentido humano, sino tuvo temor de Dios y le reconvino a Pedro para que cambiara de actitud, para que no lo hiciera. Y esto nos habla a nosotros de tratar de mantener la unidad. Por supuesto que Pablo lo debe haber hecho con amor, ¿sí?
Estamos hablando de esto, de lo de haber hecho con amor. La necesidad de poder predicar a otros, de poder mostrarles el amor de Cristo, pero también de mantener la unidad. Y era algo importante. Para Pablo, entre comillas, podría haber sido en ese tiempo, vamos a ponernos en contexto, primera iglesia, en ese tiempo, Pablo era un misionero, pero Pedro era de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Salía del lugar donde había salido la iglesia. Era muy importante, fue el primer discurso de Pedro el que llevó a muchas almas a convertirse, por palabra de Dios, ¿no? Por supuesto. Para las personas era muy importante Pedro, y aún así Pedro tomó una actitud equivocada, lo cual después cambió, por supuesto, ¿no? Es decir, Pablo le instó, le mostró que eso causaba división, y él cambió después su actitud. Sin duda, a veces nos podemos equivocar, no importa quién sea, ¿sí? Esto también nos muestra eso, no importa quién sea, pero nos podemos equivocar y podemos generar a través de una actitud una división, ¿sí? Quizás no era una división que se estaba separando de la iglesia en ese momento, en ese lugar, pero sí que causaba división dentro del grupo. Y era necesario que alguien, guiado por el Señor, Pablo, lleve a palabra a Pedro para mostrarle lo que estaba haciendo que estaba mal. Hay otros pasajes más que podemos ver, pero vamos a leer el de Gálatas 5, 20 y 21, ¿sí? Este es interesante leerlo. Vamos a leer desde el versículo, no del 20, sino del 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios, perdón. Y nos habla un poco esto de que quizás haya personas que practiquen estas cosas. Y cuando hablamos de esto, que practican, no estábamos hablando de alguien que lo hizo una vez y entendió el error y se recompuso, sino que alguien que lo practica. Y puede ser que en medio de la iglesia, ¿sí? O en la iglesia misma haya una persona que nosotros le consideremos como un miembro de la iglesia, como parte de la iglesia, y no lo sea. Y esta persona, por supuesto, entre otras cosas, ¿qué va a generar? Divisiones. ¿Sí? ¿Qué puede hacer? Puede generar divisiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en él, porque su forma de actuar o lo que va a hacer probablemente sea a desunir, sea a llevar a divisiones, lleva a generar distintas maneras de pensar, lo cual genere problemas entre personas y, por supuesto, divisiones. Y a veces nos cuesta entender, pero en las iglesias también tenemos personas, o hay personas, que vienen regularmente y quizás puedan generar divisiones, y lo generan porque en su naturaleza ya es pecaminosa, porque no han cambiado su naturaleza, no han creído en Jesucristo como Salvador, no han decidido reconocer a Dios como el Dios de su salvación, lo cual hace que no estén en sujeción, lo cual hace que no estén en obediencia, y lo cual hace que puedan generar divisiones. Y a veces tenemos que entender esto, ser maduros y poder entender esto. Dios nos muestra, y volvemos al primer pasaje que leímos, que debemos evaluar, ahí en Romanos 16, en el capítulo 16, versículos 17 y 18, debemos evaluar, ¿sí? Dios nos tiene que mostrar, ¿sí? Porque a veces nos cuesta entender estas cosas y nos ponemos más del lado del razonamiento humano que del razonamiento divino, que es el Espíritu Santo, que nos habla y nos muestra. Y nosotros debemos procurar, principalmente, como escuchábamos y leímos en varios de los pasajes, la unidad. Debemos procurar que el cuerpo de Cristo esté unido, ¿sí? Y podemos tener distintas maneras de pensar, eso no habla que seamos todos iguales en todo lo que hagamos, pero sí debemos pensar de que todo lo que se haga lleve a la unidad, ¿sí? Que busque la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a ver un poquito de historia, poquitito, ¿sí? Pero muy, muy breve,
No soy experto en esto para nada, pero quisiera que podamos ahí recorrer algo de la historia, ¿sí? De la Iglesia. La Iglesia, ¿cómo nace? La Iglesia nace, como dijimos al principio, en Hechos 2, se manifiesta y se empieza a mostrar cómo crecía y iba creciendo. Por supuesto que después que mueren los apóstoles, ¿sí? La Iglesia continuó y la Iglesia fue creciendo y hoy vemos la Iglesia en grupos, ¿sí? Pero ¿qué fue la Iglesia? Según algunos historiadores, ahí lo podemos buscar un poco, dentro de los primeros 1000 años de la Iglesia no hubo divisiones, no había divisiones, no era algo frecuente las divisiones, ¿sí? Más allá de que podemos entender o no algunas de las prácticas que tenían, no había divisiones, ¿sí? O no había grandes divisiones. Ahí podemos enumerar solamente algunas que no fueron divisiones, no es que se dividió la Iglesia, sino que algunos grupos se manifestaron de forma diferente o comentaron formas diferentes, pero no es que se dividió la Iglesia. Por ejemplo, en el siglo II hay un grupo que llamaban los montanistas, el movimiento reavivador, que tenían un pensamiento diferente acerca de la doctrina del Espíritu y algunas cuestiones escatológicas. Y esto llevó a que un grupo piense diferente, pero esto no trascendió en el tiempo, ¿sí? Es decir, ellos entendían una cosa que la Iglesia en sí no entendía o no veía y que ellos quisieron, es decir, instalar una nueva doctrina la cual no prosperó. Luego, en el siglo IV, estaban los donatistas, esto viene de un sacerdote llamado Donato, y que él hablaba de la transustanciación, ¿sí? de la sangre y del cuerpo de Cristo, y hablaba de ciertas costumbres y cosas que desde la práctica, algo sencillo, que había instaurado el Señor Jesucristo como la cena del Señor, quería darle un significado diferente al que el mismo Señor le había dado. Y bueno, a través de eso sucedió que algunos les siguieron, pero esto tampoco prosperó, ¿sí? No hubo división. Luego de esto, en el siglo V y VI, esto sí fue un poco más fuerte, fueron los monofistas que negaban que Jesucristo tenía dos naturalezas. Y esto fue un poco más enfático en la doctrina, pero tampoco prosperó, ¿sí? Aunque después de muchos años, algunos retomaron este concepto, ¿sí? de Jesucristo en sus dos naturalezas y lo volvieron a tomar este concepto y se separaron de la Iglesia. Pero estamos hablando después de que pasó muchísimos años, siglos pasaron después de esto. Ahora, dentro de estos primeros 1000 años, más allá de estas diferentes ideas, no hubo separaciones o no hubo grandes divisiones. Avanzamos. Hasta que en el año 1054 hubo lo que se llamó la Gran Cisma de Oriente y Occidente, otro llamado la Gran Cisma de Oriente, en la que se separa la Iglesia católica romana de la Iglesia ortodoxa. Aparentemente, un líder de la Iglesia de ese tiempo propuso algo que no estaba en la Biblia y que no tenía mucho fundamento, ¿sí? Y esto empieza a hablar un poco de lo que pasa con las personas, ¿sí? Quienes están o presiden la Iglesia y que a veces hacen cosas que no corresponden, ¿sí? Y en particular respecto a la doctrina, ¿sí? Algo que nosotros leemos y que estudiamos y que de golpe dice, no, esto no es así, sino que esto es de otra forma. Y esto que parece así de otra forma hizo que la Iglesia, por primera vez ahí, haya una gran división. La Iglesia de los ortodoxos y la Iglesia de los católicos romanos, ¿sí? Y entonces ahí vemos que esta gran primera separación, lo cual hace que nos muestre que había diferencias. Y la Iglesia siempre tuvo diferencias. Pero esto fue como si fuese algo muy grave, ¿sí? En lo cual muchos entendieron que estaban equivocados, quienes estaban tomando esta decisión, e hizo que la Iglesia se separe. Y fíjense
que esto no fue menor, en el sentido de que hasta estableció regiones, ¿sí? Habló de la iglesia, por eso se llama la cisma de Oriente y de Occidente. Sí, se separó la iglesia y si nosotros vemos hasta un mapa, podemos plantearlo, las iglesias de Oriente, las cuales podemos hablar de iglesias más del lado de lo que era la ex Unión Soviética, ¿sí? Hacia ese lado, que creían en lo mismo, pero fueron los ortodoxos, y los del lado de la Europa central, hacia el lado del este, en los cuales plantearon o siguieron este sentir que tuvo este líder de la iglesia. Esto llevó a una división. Si no vamos a entrar en énfasis de la historia o qué pasó exactamente en el punto, pero sí que generó una división. Y fíjense que lo que mostró también es que las personas no se retractaron. Las personas no se pusieron bajo la mano de Dios pidiéndole unidad, sino que dejaron que eso pase. Y la iglesia se dividió. Por supuesto que siglos después, estamos hablando de casi 5 siglos después, en el año 1570, bueno, en el año 1500 que se genera lo que se llama la Reforma, y ahí es donde empezamos a ver cuestiones que pasaban mostrando que personas volvieron al texto bíblico, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Que lo que se estaba haciendo en la iglesia estaba un poco apartado, o bastante apartado en algunos casos, en algunas cuestiones, de lo que decía el texto bíblico. Y algunos sacerdotes, algunas personas que estaban en ese tiempo, empezaron a leer el texto bíblico y se dieron cuenta de que, es decir, lo que se estaba haciendo no era correcto. Hablamos que se cobraba por el perdón de pecados, hablamos que tiempos en el que quien tenía dinero podía acceder a mejores posiciones en las iglesias, ¿sí? Algo totalmente aberrante en el concepto de la iglesia en sí, ¿sí? Y cuando vamos a Hechos 2 y vemos todo lo que pasó, era totalmente contrario a esta práctica. Y estos hermanos empezaron a ver que las cosas no se hacían bien, que por supuesto el Espíritu de Dios no podía actuar de esa forma ahí en ese tiempo y que era necesario cambiar. Y ahí surge Lutero, surge Calvino, quienes fueron reformadores, los principales, pero después hay muchos nombres más, que volvieron al texto bíblico, a leer la Biblia y empezar a interpretar qué es lo que realmente decía la Biblia. No en base a lo que decían los libros de apoyo, que se transformaron casi dentro, es decir, para muchos de ese tiempo, eran como a la par de la Biblia, sino que los corrieron y volvieron al texto original. Y desde ahí empezaron a encontrar esas diferencias. Y ahí vemos que era necesario que pase esto. Nosotros no estaríamos aquí en esta mañana si no hubiese pasado esa situación. ¿Por qué? Porque volvieron al texto bíblico y empezaron a entender lo que quería decir Dios. Y esto nos habla a nosotros de la necesidad de conocer lo que realmente Dios puede hacer. Por supuesto, después hubo otros grupos que fueron creciendo a través de esto. Y después de la Reforma, ahí podemos seguir el texto ahí en el apunte, después de la Reforma, ahí el mismo, es decir, se denominó lo que se le llama la división de la Iglesia de Oriente, ¿sí? Que se transformó en la Iglesia de los protestantes, ¿sí? Ahí nace el movimiento protestante, ¿sí? Un comentario entre paréntesis. Martín Lutero jamás quiso separarse de la Iglesia. Es decir, en sus escritos se puede ver que jamás quiso separarse de la Iglesia. Él quiso mostrar los errores que estaban pasando para que la Iglesia cambie. Y la Iglesia, después de muchos años, lo excomulgó, ¿sí? Y ahí nace el movimiento protestante. Esto nos habla a nosotros también de entender de que si hay un problema, hay un error, hay una situación, debemos plantearla, debemos hablarla, debemos procurar en oración llevarla bajo el temor y la humildad delante del Señor para que Dios pueda cambiar si hay algo que está mal o que entendemos que está mal. Y que debemos sujetarnos de tal forma de que, de procurar la unidad, de mantener la unidad.
A mediados del siglo XX, y esto es una historia más cercana a nosotros, más contemporánea, surgieron distintos movimientos, ¿sí? Principalmente los denominados movimientos ecuménicos, que intentaron de alguna forma reunir grupos, ¿sí? Para tratar de que a través de distintas organizaciones o actividades intentar de unir a las iglesias. No tuvo demasiado éxito, aunque hoy en día todavía la idea sigue en el aire de muchas organizaciones, y ahí hablo de organizaciones no como iglesias, sino organizaciones que tratan de hacer que las iglesias tengan unidad, ¿sí? Hace muchos años había un grupo de música que decía, en lo fundamental tengamos unidad y en lo secundario libertad, decía ¿sí? este grupo. Capaz que lo conocen algunos, se llamaba La Hormiga, y tenía que ver con esto, ¿sí? Y ellos hablaban de esto como una idea, por supuesto, era un grupo de música, nada que ver, pero sí tenían esta idea. ¿Por qué? Porque esta idea había sido instaurada, había sido presentada de tal forma que todos tengamos. Y probablemente muchos de estos grupos tenían que ceder con algunas cosas, y en vez de ir hacia la palabra de Dios, el buscar era, bueno, busquemos unidad, cueste lo que cueste. Y quizás no era el método, o no es el método que por lo menos Dios nos plantea en su palabra. Luego de esto, en los años siguientes, en décadas siguientes, décadas 60, nace el movimiento, es decir, más inclinado al estudio, es decir, al buscar del Espíritu Santo, al buscar del mover del Espíritu Santo. Y entonces nacen los grupos carismáticos, ¿sí? Cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, hablamos de carisma. ¿Se acuerdan de eso? Esa idea, ese concepto de carisma, que quiere decir, habla de eso, del Espíritu Santo. Bueno, muchos se enfocaron en eso y buscaron tratar de llevar a las iglesias en eso, y por supuesto que generaron divisiones, hubo divisiones. Ahora, en todo esto, la pregunta es, ¿cuál es la división que se genera a partir de qué es? ¿Sí? Y lo que debiéramos nosotros preguntarnos, primero buscar la unidad, ¿no? Como siempre, como dijimos en todo momento, pero ¿cuál es la idea de buscar la separación o buscar o que se generen separaciones? Sin duda, la mayoría de las personas no van a buscar intentar separar porque sí, o por lo menos no lo deberían hacer, o por lo menos si el que lo hace entendemos que no es un hijo de Dios, ¿sí? El que practica o el que quiere hacer tal cosa. Podemos ver cosas como estas que generan diferencias, pero fíjense que muchas veces en esto no está la palabra de Dios en primer lugar, no está el Espíritu de Dios obrando en primer lugar, sino que es la persona, la ambición de poder, el deseo de tratar de tener reconocimiento, gloria propia, lo cual hace de que las personas busquen tener su propio grupo, busquen tener su propio, vamos a decir, su propio templo como propio, es decir, no estoy hablando a disposición de la obra de Dios, sino como propio, y llevar gente, y no tiene más sentido que esto. Y la Biblia nos habla de todo lo contrario. La Biblia nos habla de nosotros somos siervos. La Biblia nos habla de nosotros somos hacedores de lo que Dios, debemos ser hacedores de la voluntad de Dios, para que el Evangelio se siga propagando, el Evangelio siga extendiéndose a lo largo y a lo ancho de la tierra, para que las personas puedan reconocer en Dios como el Señor y único Dios. Y no en las personas, no en la autoridad de las personas, sino en Dios. Y esto nos habla de que a veces mucho de esto que surge hace de que muchas personas se pierdan y que busquen no en Dios, sino en las personas. Y Dios nos lleva o nos insta a que le busquemos a Él como único Dios. Y quiero repasar unos puntos, solamente 3 puntos o 3 razones. No están ahí en el apunte, los tengo afuera, porque estuve pensando un poquito después de haber armado el apunte en esto.
a través de distintos autores que como que le dieron forma a estas razones de las divisiones. ¿Por qué se generan las divisiones? ¿Sí? Y en primer lugar, podemos hallar razones tanto correctas como erradas para generar una división, ¿sí? Porque hay razones correctas para generar una división. Y ahora vamos a ver un poquito esto, qué significa esto. Pero las erradas, por supuesto, que incluyen protagonismo, incluyen a la persona en primer lugar, incluyen ambiciones personales, lo cual es totalmente equivocado con el concepto bíblico de lo que es la iglesia. Algunas razones de separación podrían considerarse como correctas cuando hablamos de doctrina, ¿sí? Si hablamos de doctrina, podemos ver, y a lo largo de las iglesias de los hermanos, ¿sí? De los hermanos, podemos ver que muchas de ellas cambiaron, ¿sí? En el sentido de que se dieron cuenta de que en el grupo donde estaban o en el lugar donde estaban se estaba cambiando la doctrina. Ahora, a lo largo del Nuevo Testamento, de lo que vemos en el canon bíblico del Nuevo Testamento, encontramos la necesidad de, en primer lugar, tratar de modificar eso. No decir, bueno, están cambiando la doctrina y agarro la valija y me voy. No está hablando de eso. En todo momento, Pablo, ningún momento les aconseja a los creyentes fieles a que cambien de iglesia cuando veían algo que estaba mal, sino que les dice, les insta a que cambien la iglesia. Sí, que la iglesia cambie, que la iglesia vuelva a la palabra y reconsidere lo que está haciendo para que cambie. Y vemos en las cartas de los Corintios prácticas que se llevaban a cabo, que eran pecado, estamos hablando de pecado, y que Pablo les escribe la carta diciéndole, no a los fieles, diciéndoles apártense de ahí, sino que les está diciendo a los fieles que cambien, que muestren el pecado para que la iglesia cambie, para que la iglesia vuelva a encaminarse de acuerdo a lo que Dios quiere. Y esto nos habla a todos nosotros de madurez espiritual, nos habla de sujeción, nos habla de obediencia. Dios quiere que nosotros tratemos de poner en primer lugar la unidad de la iglesia, que tratemos y evitemos las divisiones, que tratemos de buscar que los hermanos estén en sujeción, pero también estén conforme a la palabra, y que busquemos que las personas entiendan que hay un solo Dios, hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu, que es el que nos guía. Hay muchos que dicen, vamos a decirlo en tres categorías, hay razones doctrinales, las cuales pueden marcar de que es necesario, y ahí a partir vamos a como un ejemplo más práctico, ¿sí? Y que en iglesias como esta o otras iglesias de otras zonas les ha pasado, que estaban en una iglesia en la que se empezó a hacer algunas prácticas que iban en contra de la doctrina. Hay iglesias que niegan a Jesucristo, ¿sí? como Dios, ¿sí? Hablan de Jesucristo, pero lo niegan como Dios. Bueno, ¿qué ha sucedido en la historia de estas iglesias a partir de esto? Bueno, hermanos sujetos, hermanos espirituales, han pedido tratar de cambiar la situación. Han pedido bajo la autoridad de la palabra de Dios, pedir que esto no se practique, o tal cosa no se haga. El problema es cuando del otro lado hay quienes no quieren cambiar, y hay quienes que no quieren pasar. Bueno, podría ser, quiero decirlo de esta forma, podría ser un motivo de división, ¿sí? De iglesia. Ahora, que podría ser, en primer lugar, lo que quiero decir es que agotó todas las instancias para que la iglesia pueda encaminarse, para que la iglesia busque a Dios, busque la voluntad de Dios y busque lo que dice la palabra. No en la propia sabiduría, no en el propio conocimiento, sino en la humildad de mostrar lo que dice la palabra de Dios, para que las cosas cambien. Y si aún así las cosas no cambian, bueno, es entendible. Y vuelvo, han surgido iglesias como esta y muchas más que han tenido que cambiar esto, ¿por qué? O han tenido que formar otras iglesias porque
el grupo donde estaban se estaba practicando algo que no era correcto, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia, y no era a la interpretación propia. Y acá entramos en otro concepto. No era lo que vio un hermano, no era lo que vio un hermano y su esposa, sino lo que vieron varios hermanos y de distintas formas y en distintos momentos que estaba sucediendo. Lo cual les llevó a plantearse si era correcto y les llevó a hablar con las autoridades de la iglesia para decir si esta práctica era correcta o no. Muchas iglesias se han encaminado, ¿sí?, a partir de esto y han cambiado de actitud, y otras no. Y a partir de esas otras fueron que se ha generado divisiones. Ahora, ¿es bueno que pase esto? Y la verdad que no es bueno, no es lindo. Como cuerpo de Cristo no es lindo, no es bueno. Pero debemos procurar la unidad basadas en la palabra de Dios, basados en lo que Dios quiere para nosotros. Hay razones de conciencia en las cuales muchas personas generan división, y quizás estas no son las más apropiadas en decir tienen motivo real para cambiar. Porque fíjense que en los primeros textos que leímos, allí permítanme que voy a buscar el apunte que tenía anotado. El texto que leímos, si no me equivoco, fue en Efesios, el capítulo 4, que habíamos leído, de que habla de doctrina, ¿sí? Los que se apartaban de la doctrina, ¿sí? Ahora, Pablo no da ningún otro motivo capaz de dar como excusa de generar divisiones o no. Y ahí es donde tenemos que entender que una práctica, una forma de las que se hacen, no es un motivo de generar una división, ¿sí? No es un motivo. Pensemos que primero hay que ir a la Biblia para entender. Nosotros podemos, hay iglesias que cantan los himnos parados, hay iglesias que cantan sin música, hay iglesias, y nosotros no podemos decir, no, esto está fuera de la Biblia, no es bíblico. No, para nada, no está en la Biblia, no podemos decir, y a causa de eso no podemos decir que está mal, y a causa de eso no podemos decir que tenemos que apartarnos de esa iglesia. Nada que ver. Dios nos puso en una iglesia, Dios nos afirmó en una iglesia y debemos procurar la unidad de la iglesia, ¿sí? Y las formas que nosotros podemos entender tenemos que plantearlas bajo no el aspecto, el parámetro nuestro o la vara nuestra para poder medir, sino bajo la vara de Dios. Por supuesto que hay estas consideraciones tienen que ver con mucho de lo que es la parte humana de las personas, de los creyentes como humanos, ¿sí? Ahora, volvemos al inicio. Dios nos manda procurar la unidad de la iglesia. Y quiero que podamos terminar esta parte pensando en esto. Dios nos manda la unidad de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Y ahí les pregunto a ustedes, que varias veces repetitivamente lo decimos, ¿qué es la iglesia? ¿Quién me puede contestar? ¿Qué es la iglesia? ¿Son estas 4 paredes? No. ¿Qué es la iglesia? Sí, es el pueblo de Dios. Hablamos de iglesias, acuérdense, hablamos de iglesia como el grupo de redimidos, el grupo de personas que ha reconocido en Dios como el Salvador, que Jesucristo murió en la cruz y que salvó nuestras vidas de nuestros pecados, y que era necesario que pase eso para poder tener salvación, porque si no estaríamos perdidos. Esa es la iglesia. Y la iglesia son las personas, el grupo de creyentes que creyó en Jesucristo como Salvador. Y cuando hablamos de esto, hablamos de la necesidad de reconocer a Dios como Salvador, de reconocer nuestra condición humana de pecadores y reconocer la necesidad de que necesitamos salvación. Y que sin esa salvación nuestra vida se pierde para siempre. Pero Dios envió a su Hijo unigénito, su único Hijo Jesucristo, con el motivo de venir a este mundo y poder pagar el precio de nuestros pecados, de tu pecado y mi pecado. Y quería terminar con esto para que podamos entender de que ser parte de la iglesia no es asistir, no es sentarse en los bancos acá, sino ser parte de la iglesia, es ser parte de la iglesia que un día se reunirá en los cielos al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y que aquellos que no han creído
no serán parte de la iglesia, por más que se hayan sentado en los bancos aquí, por más que se haya estado cantando y haciendo cosas aquí. Dios nos llama, Dios te llama para que te arrepientas, que cambies tu vida y que creas en Jesucristo como Salvador, que Él pagó el precio por tu pecado para que puedas tener una nueva vida. Quisiera que podamos terminar orando ahora, teniendo este último concepto en la mente, sabiendo que Dios nos ama y que nos ha dado su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener salvación. Dios, te damos gracias en esta mañana, poder tener este tiempo en el que podamos hablar contigo, podemos estudiar estos temas que tanto bien nos hacen en el crecimiento, en el conocimiento de tu persona, pero también reconocer que la iglesia es el grupo de redimidos, las personas que hemos creído en Jesucristo como Salvador, y que en esta mañana todos podamos salir de aquí sabiendo y teniendo la seguridad de que Jesucristo murió por nosotros y que tenemos salvación y vida eterna. Te damos gracias, Padre, por una vez más abrir tu palabra y realmente deseamos que tu Espíritu pueda obrar en cada corazón aquí en esta mañana. Te bendecimos, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.